Hola amigos, soy Alessandro Cifuentes y hoy les doy la bienvenida al primer programa de Realidad Mundial. En este espacio realizaré análisis, críticas y entrevistas sobre los temas más importantes e impactantes. Como estudiante de la carrera de Ciencias de la Comunicación y futuro periodista, espero poder brindarles la mejor información sobre los temas de coyuntura a nivel nacional e internacional, principalmente en el ámbito político. El día de hoy, para abrir de la mejor manera este canal, les traigo una crónica sobre la guerra entre Israel y Hamas. Conozcamos a ambos bandos del conflicto. En primer lugar, tenemos al Estado de Israel, que es un país asiático que se ubica en la región de Oriente Medio. La capital es Jerusalén, aunque esta no goza del total reconocimiento a nivel internacional. Para empezar a entender el porqué de esta guerra, es necesario comprender que por el este Israel limita con la Franja de Gaza. La principal autoridad política que encabeza la ofensiva israelí contra Hamas es el primer ministro Benjamín Netanyahu. Netanyahu asumió el cargo en diciembre de 2022 y previamente había ocupado el puesto de 1996 a 1999 y de 2009 a 2021. De ideología nacionalista, encabezó la coalición entre partidos ultranacionalistas y ultraortodoxos. Los expertos no dudan en catalogarlo de extremista, debido a sus políticas tanto internas como externas, y se considera que lidera el gobierno más derechista en la historia de Israel. La medida interna más polémica del actual mandato de Netanyahu fue la reforma judicial que desencadenó fuertes protestas y manifestaciones a nivel nacional el año pasado. A comienzos de 2024, la Corte Suprema israelí anuló esta controvertida reforma que, según su punto de vista, debilitaba el sistema judicial al permitir que una mayoría simple del Parlamento derogara o revisara las leyes. Por su parte, miembros del partido Likud, del cual es miembro Netanyahu, manifestaron su negativa hacia esta decisión, pues argumentaron que iba en contra del deseo de unidad de la nación, especialmente en tiempos de guerra. En una reunión con políticos del sur de Israel, tras los más de 1.200 muertos y 2.500 heridos que se contabilizaron por el ataque de Hamas lanzado desde Gaza el 7 de octubre, Netanyahu dejó la siguiente frase: "Lo que experimentará Hamas será duro y terrible. Estamos ya en medio de la batalla y solo acabamos de empezar". El otro bando de esta guerra es Hamas, que es el Movimiento de Resistencia Islámica. Es un grupo político y militar palestino que está considerado como una organización terrorista a nivel internacional. El objetivo de este grupo es formar un Estado palestino fundamentalista islámico. Fue creado en el año 1987 a raíz del levantamiento palestino ante la ocupación israelí. En el año 2007, el grupo toma el control total de la Franja de Gaza mediante una guerra civil que se produjo aquel año. El 2 de enero de ese 2024, el grupo comunicó que había fallecido en Líbano Saleh al-Arouri, el cual hasta ese momento venía ejerciendo como el segundo al mando en la oficina política de la agrupación. A Arouri se le atribuye ser el responsable de varios ataques contra Israel desde Líbano. Este personaje fue uno de los fundadores del ala armada de Hamas y desde 2017 era el segundo al mando, por detrás de Ismail Haniyeh. Residiendo en Líbano desde 2018, Arouri estuvo preso en cárceles de Israel hasta 2010, cuando se le dio la liberación bajo orden de exilio. En 2015, Estados Unidos clasificó a Arouri como terrorista global especialmente designado, argumentando que era el encargado de financiar y dirigir operaciones militares de Hamas en Cisjordania. Asimismo, desde Washington lo vinculaban con secuestros y asesinatos de adolescentes israelíes, entre ellos uno con nacionalidad estadounidense, luego de que Arouri elogiara públicamente estos crímenes tras catalogarlos como operación heroica. La muerte del segundo líder de Hamas se dio tras el bombardeo de un dron israelí contra una oficina del grupo palestino ubicada en Beirut, capital de Líbano. Tras el deceso, el movimiento se manifestó en un comunicado culpando a la ocupación sionista de asesinar de manera cobarde a los líderes palestinos dentro y fuera del país. Asimismo, prometieron una respuesta a todos los crímenes
y señalaron que esta acción es una prueba del fracaso de Israel en conseguir sus beligerantes objetivos en la Franja de Gaza. Hasta el momento, este ha sido el golpe militar más fuerte contra Hamás y el más peligroso para el desarrollo del conflicto, pues incrementa el riesgo de que la guerra llegue a otros países de la región y asegura una nueva escalada de las acciones militares del movimiento de resistencia islámica. La guerra que se está desarrollando actualmente tiene su punto de partida en la madrugada del 7 de octubre de 2023. Ese funesto día, Hamás decide lanzar un ataque a gran escala contra Israel. A la par que se mandaban cohetes, varios puntos de la valla fronteriza entre Israel y Gaza eran volados para permitir la entrada militar del grupo palestino por tierra, mar y aire. Se dieron ataques en un festival de música y en colonias agrícolas, dejando el saldo de más de 1.200 muertos y 100 rehenes capturados. Tras esto, el gobierno de Israel lanzó la declaratoria oficial de guerra y el primer ministro Benjamín Netanyahu dejó la resonante frase que cité anteriormente. Pero, ¿qué antecedentes se tiene y de dónde viene históricamente la enemistad entre israelíes y palestinos? La tensión entre la población árabe y judía se dio por motivos políticos y religiosos desde comienzos del siglo XX. En 1917, durante la Primera Guerra Mundial, el gobierno británico hace público su apoyo a la formación de un Estado judío en Palestina, a través de una carta llamada la Declaración de Balfour. Ante la oposición de los palestinos, la Sociedad de Naciones, que es la predecesora de lo que hoy es la ONU, autoriza esta medida mediante el mandato británico para Palestina en 1922. Cabe resaltar que en la Declaración de Balfour no se contemplaba una aspiración nacional o política para el pueblo árabe. Estas medidas trajeron los primeros disturbios en la zona entre ambas poblaciones hacia 1936. Como respuesta, los británicos recomiendan partir Israel en un estado árabe, un estado judío y una zona neutral, pero el plan se abandona poco tiempo después. Para noviembre de 1947, ante el crecimiento de conciencia nacional de los palestinos, las Naciones Unidas aprueban la división de Palestina en un estado árabe y otro judío, junto a la Administración Internacional de Jerusalén. A este acuerdo se le conoce como el Plan de Partición, y si bien ambas partes no quedaron del todo satisfechas con el mismo, los líderes judíos aceptaron la idea. Sin embargo, el lado árabe consideraba injusto el plan de partición, pues estaban convencidos de que los sionistas no tenían ningún derecho sobre la tierra. De esta manera, se llega al 14 de mayo de 1948, día en que David Ben Gurión declara la independencia del Estado de Israel en Tel Aviv. Múltiples países reconocen al nuevo Estado, entre ellos Estados Unidos. Por el contrario, las naciones árabes de Egipto, Siria, Jordania, Irak y Líbano rechazan la independencia israelí e invaden militarmente al recientemente proclamado país. Tras un año de guerra árabe-israelí, se llega a un armisticio y se decide que la ribera occidental se separe de Israel y pase a ser territorio jordano, y se designa a Gaza como territorio egipcio. Durante las 2 décadas siguientes, Palestina se mantendría al margen del conflicto entre Israel y los demás países árabes. En junio de 1967, Israel se expandiría tras tomar posesión de la península del Sinaí, la ribera occidental y capturar Gaza de manos de Egipto. Israel recién se retiraría de Gaza en el año 2005. Mientras tanto, en 1964 se formaría la Organización para la Liberación Palestina. Esta organización haría suya la causa de la resistencia palestina tanto en la ribera occidental como en Gaza y, comandados por Yasser Arafat, empezarían a realizar acciones militares y atentados terroristas. La OLP demostró tener alcance internacional en sus ataques terroristas cuando en 1972, durante los Juegos Olímpicos de Múnich en Alemania, tomaron como rehenes y posteriormente asesinaron a 11 miembros del equipo olímpico israelí. La organización tenía su base principal en Líbano, por lo que Israel decide invadir el sur de dicho país para expulsar al grupo de ese territorio. En 1987, ante los éxitos de las fuerzas de defensa israelí, se produce en la ribera occidental y Gaza un levantamiento del pueblo palestino contra el gobierno de Israel. Dicha rebelión se conoce como intifada, que viene del árabe transgredir o agitar. Es en este periodo donde nace Hamás.
Esta primera intifada terminaría recién en septiembre de 1993 con los acuerdos de Oslo entre Yasser Arafat e Yitzhak Rabin, primer ministro israelí de la época. Solo en los primeros 31 meses de la rebelión, las fuerzas de seguridad de Israel mataron a casi 700 palestinos, con el argumento de mantener el orden frente a la violenta resistencia de los agitadores. Los líderes de ambos bandos recibieron el Nobel de la Paz un año después de terminado el levantamiento. La decisión de Arafat sobre el acuerdo de paz fue mal vista por Hamás, pues lo consideraron un traidor que permitía la división de la Palestina histórica. El conflicto volvió a su punto álgido cuando en el año 2000 el líder conservador israelí Ariel Sharon realizó una visita al Monte del Templo, que es considerado lugar sagrado para judíos y musulmanes. Sharon explicó este acto diciendo: "Quiero demostrar que el Monte del Templo nos pertenece". Esta visita fue mal vista por Arafat y provocó una segunda intifada con enfrentamientos más violentos que en la primera ocasión. El saldo: casi 5.000 palestinos muertos, en su mayoría civiles menores de edad, y más de 1.000 israelíes fallecidos en los 5 años que duró la intifada. En 2003, el presidente de Estados Unidos, George Bush, intervino presentando una hoja de ruta de la paz para Oriente Medio, con la cual israelíes y palestinos estuvieron de acuerdo a nivel general. De esta manera se logra el aislamiento definitivo de la Franja de Gaza hasta la toma de Hamás en 2007. Terminada la intifada, entró en vigor un alto al fuego en Gaza entre Hamás e Israel. Se buscaba poner fin a los ataques entre ambos, teniendo a Egipto como mediador. Esta medida duró menos de 6 meses, ya que a finales de 2008 los israelíes deciden lanzar la Operación Plomo Fundido, en respuesta a los ataques con cohetes de Hamás en el sur de Israel. Pese a los intentos de paz a lo largo de los años, el conflicto no cesó, y en el año 2014 Israel lanza la operación Margen Protector contra Hamás, en respuesta a los adolescentes israelíes secuestrados y asesinados por orden de Saleh al-Arouri. 2.300 muertos palestinos y 73 israelíes fallecidos fue el saldo que dejó la internada israelí por tierra, mar y aire. En el año 2017 se decide cerrar la frontera entre Israel y Gaza por medidas de seguridad. Para el año 2018, nuevamente el conflicto alcanza un punto álgido cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nombra a Jerusalén y reconoce esta ciudad como capital oficial de Israel y decide trasladar la embajada de su país a dicha ciudad. Mientras Estados Unidos aperturaba su embajada en Jerusalén, manifestantes palestinos realizaban protestas violentas en la frontera de Gaza. El ejército israelí, en su intento de reprimir estas manifestaciones, asesinó a más de 60 palestinos e hirió a otros 2.700. Una de las víctimas fue Laila Al-Gandur, una bebé de 8 meses, que falleció al inhalar gas lacrimógeno que el ejército de Israel había lanzado desde aviones no tripulados. Ante las acciones de Israel, el embajador palestino ante la ONU, Riyad Mansour, pidió protección para los civiles. Las fuerzas israelíes se defienden diciendo que los manifestantes estaban asaltando la valla fronteriza. Durante los años siguientes, las protestas por las condiciones de vida en Gaza se hicieron cada vez más comunes, hasta que la ola de violencia volvió a estallar en 2021. La Corte Suprema israelí iba a decidir a favor del desalojo de 7 familias palestinas que residían en Jerusalén. Los líderes árabes manifestaron que este era un intento de limpieza étnica y de judaizar la ciudad santa. Los israelíes afirmaban que el asunto se trataba de una disputa inmobiliaria de particulares y acusaron a los palestinos de incitar a la violencia en la ciudad. Un enfrentamiento entre palestinos y la policía israelí dejó el saldo de más de 300 heridos. De esta manera, y con las tensiones más altas que nunca, se llegó al ataque sorpresivo de Hamás desde Gaza el 7 de octubre de 2023. Este ataque ha cumplido 3 meses de haber sucedido y dio inicio formal a la cruenta guerra que tiene aterrorizada a la población civil de la zona. Según las fuerzas de defensa israelí, ya se completó el desmantelamiento de la estructura de Hamás en el norte de Gaza, y los esfuerzos están centrados ahora en el centro y sur. Así se sigue desarrollando la guerra que, desde octubre de 2023, ya ha cobrado la vida de casi 25.000 personas. El pasado domingo 7 de enero, Israel perpetró un ataque aéreo contra un coche en Rafah, al sur de Gaza. Esto provocó el fallecimiento de 2 periodistas palestinos. Por su parte, tras la muerte de Saleh al-Arouri, la organización del Líbano Hezbollah, que es aliada de Hamás, lanzó 60 misiles contra suelo israelí.
Estas acciones bélicas nos indican que el conflicto está en su punto más crítico y aún sigue devastando la vida de todas las personas que viven en la zona. Todo esto nos lleva a preguntarnos, ¿hasta dónde puede llegar esta guerra? ¿Y será posible pensar en alguna solución? ¿O la petición de un alto o un cese al fuego es solamente una utopía? Tanto el primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, y el secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, están jugando un rol clave en la búsqueda de negociaciones por la paz y en evitar que el conflicto escale a otros países de la región. En noviembre pasado se llegó a un acuerdo de liberación de 50 mujeres y niños capturados por Hamas, a cambio de una pausa humanitaria de Israel en su asalto a Gaza y la liberación de algunos prisioneros palestinos. Hoy, las negociaciones por la liberación de más rehenes están más complicadas que nunca, debido a la muerte de Saleh al-Arouri a inicios de año. El mediador Al-Thani señaló que se sigue avanzando en el proceso de negociación y se tratará de llegar a un acuerdo lo más pronto posible para dar ayuda humanitaria y liberar a los rehenes que aún están cautivos. El 1 de enero se anunció que Israel retiraría a miles de soldados de Gaza. Sin embargo, un alto cargo del gobierno indicó que los combates y acciones militares durarían todo el año. Con el ataque israelí a la sede de Hamas en Líbano, se hace cada vez más urgente la realización de acciones diplomáticas por parte de mediadores para que la guerra no amplíe sus fronteras y no involucre a otros países de la región. El secretario de Estados Unidos, Tony Blinken, lidera estos esfuerzos como mediador externo y realiza constantes visitas a la zona para buscar llegar a acuerdos que lleven a una paz más que necesaria. Desde el lado israelí, no son claros respecto a cómo evalúan el futuro de la guerra en Gaza, pues existe una división en el país respecto a cuál debería ser la solución del conflicto. El ministro de Defensa, Yoav Gallant, propone un plan en que no exista administración israelí ni presencia civil de ningún tipo en la zona. Sin embargo, el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, dijo que en su opinión Israel debe controlar Gaza durante un largo tiempo y para eso es necesaria la presencia de civiles. Por su parte, desde el lado de Hamas, los objetivos a largo plazo están más claros. Ellos no cesarán en la lucha hasta que el destino de Gaza sea controlado íntegramente por los palestinos y no por Israel. Todo hace indicar que a lo largo del 2024 las negociaciones por la liberación de rehenes seguirán su curso, a la par de la intervención diplomática para que el conflicto no llegue a otros países de la zona. Mientras unos busquen llegar a acuerdos, otros seguirán realizando bombardeos y ataques al enemigo. El sufrimiento de las personas que viven en Gaza no está cerca de terminar. Ellos claman por un acuerdo de paz, que de momento está cada vez más lejos de ocurrir. Espero que la crónica que he realizado sobre la guerra entre Israel y Hamas les sirva para entender de una mejor manera el conflicto que está ocurriendo en Medio Oriente. Esperemos que más pronto que tarde se puedan también llegar a acuerdos para que las personas que viven en la zona puedan vivir en paz. Esto ha sido todo por el programa el día de hoy. Los invito a suscribirse a mi canal YouTube si es que el video les pareció interesante o si encuentran algún valor en él. También los invito a seguirme en mi red social de Instagram, donde me encuentran como Piero-Alessandro con doble S-Cifuentes. Muchas gracias por su atención. Yo soy Alessandro Cifuentes y esto fue Realidad Mundial.